Conectando. Aquí estamos. José, ¿y qué podría poner? Un óleo que tengo que me hicieron de la foto icónica de la Plaza de la Dignidad. Tengo un óleo precioso, eso sí que lo voy a poner acá atrás en mi oficina, aunque lo tengo en un lugar destacado de mi casa, en el comedor lo tengo que se ve harto. Ya tenemos 75 participantes, así que vamos a partir con un video y comenzamos el seminario. ¿Ya están incorporados? Sí. Históricamente en nuestro país, las municipalidades han sido concebidas como la puerta de entrada del Estado. Esto porque generan una conexión directa con el ciudadano y participan activamente en la solución de sus problemas más comunes. Diariamente, las municipalidades atienden miles de necesidades entregando una gran cantidad de servicios. Pero, ¿qué son las municipalidades? ¿Son realmente gobiernos locales? De acuerdo a nuestra legislación, las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. Es decir, las municipalidades son órganos autónomos, tienen la capacidad de adoptar sus propias decisiones o acuerdos sin la intervención de otras autoridades. Forman parte de la administración del Estado. La administración del Estado está constituida también por las municipalidades. Las municipalidades deben someter su actuar a la legislación administrativa general, sin perjuicio de que exista una legislación especial o específica en determinados casos. Son también entidades descentralizadas territorialmente. Las municipalidades desarrollan dos tipos de funciones: funciones privativas o esenciales, que son aquellas que le corresponden a la municipalidad y solo éstas puede ejercerla. Algunas de las emblemáticas son elaborar, aprobar y modificar el Plan Comunal de Desarrollo, la planificación y regulación de la comuna, la confección del Plan Regulador Comunal, la promoción del desarrollo comunitario, aplicar las disposiciones de transporte y tránsito público, entre otras. Las funciones compartidas son mixtas, son aquellas que el legislador le otorgó a la municipalidad y al Estado a través de otros órganos, por ejemplo, educación, cultura, salud pública, protección y medio ambiente, etc. Pese a que las municipalidades asumen una gran cantidad de funciones, hoy la Constitución política las ha concebido solamente como administraciones. Es de esperar que un nuevo proceso constituyente las eleve a verdaderos gobiernos locales y las dote de una verdadera autonomía. ¿Quieres saber más de temas municipales? Sigue nuestras redes sociales y comparte este video. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un conversatorio que hemos organizado desde la Dirección Jurídica de la Asociación Chilena de Municipalidades. Mi nombre es Jocelyn Sánchez, soy la directora jurídica de esta institución y hoy me acompaña nuestro gran amigo, el abogado Marcelo Segura. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Marcelo, mira, renovamos nuestros gobiernos locales. Tenemos una renovación de 197 municipalidades con nuevos alcaldes, nuevos concejales, y comienzan las consultas jurídicas y una de las más recurrentes ha sido el régimen jurídico de los funcionarios de confianza. Algunos de los temas que son más recurrentes nos dicen, oye, ¿cuál es el régimen jurídico que tienen?
¿tienen posibilidad o no estos funcionarios de tener una cierta indemnización por años de servicio? ¿Tienen derecho a una cierta inamovilidad en el empleo? ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando una funcionaria que ha sido SECPLAC o administradora municipal se encuentra haciendo uso de su periodo postnatal en la época que asume un nuevo alcalde? ¿Puede un alcalde nombrar a funcionarios de planta en cargos de confianza? Un tema que fue bien debatido, tenemos varios dictámenes que queremos analizar en ese sentido de la Contraloría General de la República. ¿Cuenta el voto del alcalde en la remoción de un funcionario de su confianza, como el administrador municipal? Eso y otros temas más queremos que nos ilustres y nos comentes, Marcelo. Vamos a tratar, vamos a tratar. Hagamos el intento. Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, mientras Marcelo comparte su presentación, comentarles que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat y vamos a ir tratando de contestarlas al final de la exposición que va a hacer el abogado. Marcelo, adelante. Hoy vamos a ver, y efectivamente esto surgió por consultas que se estaban haciendo y preferimos derechamente hacer algo un poco más masivo para evitar estar respondiendo a todos en forma individual, ¿ya? El personal de exclusiva confianza también es llamado político, y el que se mantiene en el puesto mientras cuente con la confianza de la autoridad que lo nombró. Son funcionarios que no tienen carrera funcionaria. Incluso en el estatuto administrativo para funcionarios del sector público, la ley 18.834, se señala expresamente que parten desde el grado inmediatamente, los cargos de carrera solo pueden llegar hasta el grado inmediatamente anterior al de los cargos de confianza. La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades nos menciona en el artículo 47 algunos cargos de exclusiva confianza. El secretario comunal de planificación, la unidad de asesoría jurídica, la unidad de salud y educación y demás incorporados a su gestión, que muy pocos municipios la tienen. Esa es una unidad que se estableció en la ley por una modificación posterior en la década de los 90, se incorporó, pero no se facultó para crear el cargo. Por eso quedó un poco en letra muerta. La unidad de desarrollo comunitario, el director de seguridad pública, que está en el artículo 16 bis de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Hay una situación especial, que es la del administrador municipal, que es de confianza, pero no es de exclusiva confianza del alcalde, porque el administrador municipal puede ser nombrado y removido por el alcalde, y también puede ser removido por acuerdo de los 2/3 de los concejales en ejercicio. Ahí vamos a ver después que hay una discrepancia entre lo que dice la Corte Suprema y lo que dice la Contraloría respecto de esa materia en cuanto al voto del alcalde. El nombramiento de los funcionarios de confianza lo hace el alcalde mediante un decreto alcaldicio. La remoción la hace el alcalde, pero hay que cumplir cierta ritualidad. Primero, tiene que hacerse una petición de renuncia no voluntaria. Esa tiene que hacerse mediante decreto alcaldicio. No olvidemos que el artículo 12 de la ley 18.695, cuando establece las resoluciones de los alcaldes, menciona 4: ordenanza, reglamento, instrucciones y decretos alcaldicios. Y el decreto alcaldicio es el único que cae en esta situación, que es para resolver una situación particular. Y en ese decreto alcaldicio hay que fijarle un plazo para que presente la renuncia. Incluso la propia Contraloría ha dicho que no puede dictarse el mismo día el decreto que pide la renuncia y el decreto que produce la vacancia, declara la vacancia al cargo.
ese decreto tiene que ser notificado al funcionario. ¿Ya? No basta, para los efectos de la Contraloría, y en realidad el de la ley en general, que el alcalde le pida verbalmente la renuncia. Si el funcionario se la pide verbalmente y renuncia, no hay problema. Pero si no renuncia, hay falta. Ha habido casos en que la Contraloría ha resuelto situaciones similares por la vía de tomar conocimiento de la declaración de vacancia al cargo, porque en su presentación muchas veces lo reconocen, que dejaron de ir a trabajar porque le declararon la vacancia, y hace pagarle las remuneraciones hasta ese día. Frente a la notificación de esta petición de renuncia no voluntaria que se le hace al funcionario, tiene dos opciones. Puede presentar la renuncia no voluntaria, con lo que se resuelve el tema, y se dicta un decreto alcaldicio que acepta la renuncia no voluntaria y se produce el cese del funcionario. La otra opción es que el funcionario no presente la renuncia. De ahí hay que esperar que esté vencido el plazo para renunciar y hay que dictar un decreto que declara la vacancia del cargo. Ese decreto que declara la vacancia del cargo debe ser notificado al funcionario. Y desde la fecha en que se notifica, se produce el cese. Y es hasta ese momento en que hay que pagarle las remuneraciones. Todos los decretos, y en general todos los actos administrativos, tienen que ser suficientemente motivados. En este caso, como es una facultad privativa del alcalde, el fundamento es la falta de confianza y la necesidad de contar con un equipo de su confianza, valga la redundancia. Con eso basta. No es necesario dar mayor fundamentación. Y estos fundamentos tienen que estar en el decreto que solicita la renuncia no voluntaria y en el que declara la vacancia del cargo. Hay una situación especial con el administrador municipal, porque también es de cierto modo de confianza del Consejo Municipal. Puede ser removido por 2/3 de los concejales en ejercicio. Tiene que ser acordada por el Consejo, y una vez acordada por el Consejo, el alcalde debe dictar el decreto alcaldicio que lo materializa. En esta materia, respecto al quórum de los 2/3 de los concejales en ejercicio, ha habido dos posiciones. Una histórica de la Contraloría que dice que ahí vota el alcalde y se considera para ese quórum. Y hay una serie de fallos que han salido de la Corte Suprema que han dicho que el alcalde no se cuenta. Y desde esa perspectiva, el quórum pasa a ser más bajo. ¿Ya? Eso tiene una razón, y a mi juicio hay una razón de error de la Corte Suprema, y es un error que se ha motivado porque las defensas en general no han sido buenas. El cargo de administrador municipal se establece con la ley 19.602. Cuando se dicta esa ley y se establece el cargo de administrador municipal y esta posibilidad de removerlo por 2/3 de los concejales, los alcaldes no eran de elección directa, los alcaldes eran concejales y entre sus pares eran elegidos. Esa es la principal razón por la cual el alcalde debe ser considerado. Y ese es un tema que se ha estado resolviendo en general en sede judicial. Hay una situación también especial de los administradores municipales en cuanto a una indemnización. Los administradores que estaban en ejercicio de la entrada en vigencia de la ley 19.602, 12 de marzo de 1999, si eran removidos o si son removidos, si todavía siguen en el ejercicio del cargo, con cargo al presupuesto municipal se le tiene que pagar una indemnización equivalente a un mes de la última remuneración por cada año de servicio, con un tope de 11 meses, la que es compatible con desahucio y la jubilación. Esto tiene una razón y un fundamento, y es que
al dictarse la ley 19.602, pasaron a ser cargos de confianza. Antes no eran cargos de confianza. Eran cargos que figuraban en la planta con una nomenclatura de administrador municipal. Como se perdieron esa calidad funcionaria de carrera, se les da esta compensación cuando se van. Pero solo los que estaban en ejercicio a la entrada en vigencia de la ley, porque ellos tenían estabilidad en el empleo en esa época, de la que carecen actualmente. Vamos a ver rápidamente algunas características de los cargos de exclusiva confianza para que entremos en el conversatorio, que es lo más rico en ese sentido. Del diálogo surge la luz. Son cargos de derecho estricto, vale decir, es una ley la que debe establecerlo. Hay varios fallos de la Corte Suprema que han fallado en ese sentido, cuando los alcaldes han pretendido, cuando echan un contrato, darle el carácter que estaba desempeñando una función que era de exclusiva confianza. Y la Corte Suprema ha ratificado en todos esos casos que se han dado esas defensas, en general, que son de derecho estricto. A su término, no generan derecho a indemnización, salvo el caso que vimos antes de los administradores municipales, en ejercicio al 12 de marzo del año 1999. Producido el cese, no existe derecho a feriado ni compensación del mismo, porque en el ámbito público no se compensan los feriados. Ese es un detalle que no es menor, ¿ya? Y vale decir, si el funcionario, al momento en que se le hace efectiva la renuncia, vale decir que se declara la vacancia del cargo y se le notifica el decreto, estaba con feriado, cesa en ese momento y pierde los días de feriado. El pago de las remuneraciones es hasta el momento del cese. Cuando cesa, si tenía horas extraordinarias, ¿ya?, realizadas y autorizadas, se le tienen que pagar. Y la propia Contraloría, en líneas generales, respecto de todo funcionario, siempre ha dicho que cuando hay descansos compensatorios que están decretados, como las horas extraordinarias pueden pagarse, pueden darse con descanso complementario como primera regla, o pagarse, en ese caso ya no se puede tomar ese descanso compensatorio, ahí se le tienen que pagar los trabajos extraordinarios que estaban decretados como compensatorios. El cese de estos funcionarios se produce aunque esté haciendo uso de licencia médica. Vale decir, un funcionario de confianza ve que lo van a echar y pide una licencia médica, no le sirve de nada presentar una licencia médica. Igual cesa. Hay una excepción, el fuero maternal. Y durante todo el periodo de fuero maternal de una funcionaria de exclusiva confianza, no puede ser removida del cargo. Esa es la gran excepción. También se había preguntado, entre las preguntas que nos llegaban, era si el alcalde podía nombrar en un cargo de exclusiva confianza a un funcionario de carrera de la municipalidad. El alcalde puede hacerlo, pero cesa en el otro cargo, porque hay incompatibilidad que establece el estatuto administrativo para funcionarios municipales. Vale decir, para el funcionario no es negocio alguno aceptar ese cargo. ¿Ya? La vía que se emplea para esos efectos es la de nombrarlos como suplentes. Vale decir, el cargo no se ejerce y se le nombra suplente porque el cargo está vacante, no hay remuneración y se le paga igual la diferencia. Esa es la vía. ¿Ya? No debieran durar más de 6 meses. En general, muchas veces la Contraloría hace un poco la vista gorda con eso. Y también la otra vía es la suplencia. Pero para hacer la suplencia, el funcionario, si es que no hay en la unidad a la cual va a ser enviado, ¿ya?, si hay personas que cumplen los requisitos en esa unidad, tendría que ser destinado a esa unidad y tendría que corresponderle por
ser funcionario que sigue en jerarquía. Usualmente, por ejemplo, un SECPLA que está vacante y se tiene un directivo que se envía a la SECPLA, lo más probable es que tenga que subrogar al SECPLA durante ese periodo que no se nombra el cargo, ¿ya? Esas son salidas. Aquí hay una diferencia sustancial con el Estatuto Administrativo General, la Ley 18.834. La Ley 18.834 establece la incompatibilidad de cargo, pero entre las excepciones establece los cargos de exclusiva confianza. Establece también el estar a contrata, o sea, lo pueden contratar, irse a contrata con un grado mayor. Y después vuelve, cuando termina esa contrata, a su cargo. En el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales eso no existe. Yo creo que tal vez si se hiciera una presentación a la Contraloría bien fundada en el principio de no discriminación, tal vez se podría arribar a puerto y obtener que la Contraloría lo valide. Ha habido varios casos en que la Contraloría ha reconocido derechos a funcionarios municipales por ese principio de no discriminación en relación a los derechos que se otorgan en el Estatuto Administrativo General. Podría ser una salida, ¿ya? Hacer una presentación, es un laburo. Lo otro es ver la posibilidad de que se modifique la ley. Tiempo atrás se quería hacer existió la idea de hacer un estatuto administrativo nuevo. Incluso a mí en un momento se me pidió desde la Subdere que les cotizara por hacer una consultoría para los efectos de elaborar en términos participativos un nuevo estatuto administrativo, pero con la pandemia eso murió, ¿ya? Pero hay elementos que efectivamente están absolutamente desfasados en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Es una norma que incluso, o sea, tiene normas que dice que si la planta no da para los cargos para las funciones que se tienen que realizar, esas tienen que ser externalizadas en una lógica muy propia de los finales de los 90, vigencia plena del principio de subsidiariedad del Estado y que se buscaba que todo fuera externalizado. Esa es la presentación, traté de hacerla lo más breve para los efectos que entremos luego en el conversatorio. Eso sería, Chile. Gracias, Marcelo, por tu exposición. ¿Podemos volver a la pantalla? Hay que dejar de compartir pantalla. Este material lo vamos a enviar a los grupos de WhatsApp que tenemos. Si hay alguien que vamos a armar nuevamente las bases de datos, es importante decir eso, porque hay mucha gente que son nuevos abogados municipales, incluso concejales, que todavía no están en nuestra base, así que les pedimos que nos manden también un correo electrónico, o les voy a dar mi correo electrónico para que me manden sus datos, ¿ya? Para compartirles el material. Voy a ir haciendo algunas preguntas que aparecen acá en el chat, Marcelo, ¿te parece? Y vamos contestando. Ya, perfecto. Vamos de uno, eso sí. Sí, hay algunas que quedaron respondidas con tu exposición. Por ejemplo, aquí Víctor Hugo Montalva Peña dice: ¿el cargo de director de seguridad pública es de confianza y los directores de salud y educación? Sí, también, de confianza, sí. Claro. Luego dice espectador anónimo. Buenas tardes, consulta. El Dideco de una municipalidad fue elegido hace 2 meses como parte de la Asociación de Funcionarios Municipales. Sin embargo, en la municipalidad el alcalde cambió. No obstante, el director no ha renunciado, ya que indica que le asiste fuero gremial. Mira qué interesante. ¿Qué se debe hacer en este caso? Mira, yo creo que ahí hay que ir al fino. No conozco jurisprudencia, ni judicial, ni administrativa, de un caso tan particular, ¿ya? En que un funcionario de exclusiva confianza sea dirigente gremial y el alcalde trate de echarlo y no se vaya, ¿ya? Sí la hay respecto de las contratas en los tiempos que la Contraloría no reconocía el principio de legítima confianza. En esos tiempos la Contraloría decía que un funcionario a contrata estaba amparado por el fuero gremial de la ley 19.296. Desde ese punto de vista, podría ser que la solución sea similar.
Lo que sí, aquí hay una colisión de materias, ¿ya? La Contraloría y los tribunales han hecho efectivo el fuero maternal para los funcionarios de exclusiva confianza, para las funcionarias. Y se ha fundado en que hay normas de carácter universal que establecen ese derecho para todos los trabajadores del país. Y hay una norma que dice que expresamente es aplicable a los funcionarios públicos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que habría que verlo con la Contraloría, que es aliada. Yo creo que si el alcalde quiere ponerle término, debiera hacerlo, pedir la renuncia con todo el procedimiento, dictar el decreto de que declara la vacancia del cargo y que se dé la pelea en la Contraloría. Yo creo que ahí es donde debiera entrar a definirse. A los funcionarios a nivel de corte no creo que le reconozca tan abiertamente ese derecho a inamovilidad como dirigente gremial, porque en general en la propia, a nivel de las cortes de apelaciones respecto de jueces, que son dirigentes gremiales, se ha relativizado esa situación, ¿ya? Que han sido trasladados, etcétera, y eso creo que podría ser bastante complejo, ¿ya? Yo creo que ahí hay que estar con ojo, pero yo creo que podrían arribar a puerto si es que dar la pelea. Por un lado y por otro. ¿Ya? Vamos a otra. Viviana Sangüesa nos consulta, funcionaria de planta, más de 35 años, es nombrada Dideco el año 2019. Postula retiro voluntario y espera salir este año, actualmente con licencia médica. ¿Qué se hace en este caso? El alcalde puede removerla. Cometió el error de aceptar el cargo. Ese es un gran problema, porque debió haber dicho, ¿sabe qué más? Deme la suplencia del cargo. No la titularidad, porque al estar con la titularidad entra a regir el estatuto administrativo para funcionarios municipales, que establece claramente la incompatibilidad de cargo. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, ahí hay problemas, ¿ya? Porque la incompatibilidad que establece el artículo 84 del estatuto, y al no haber una situación de excepción en el 85, similar a la que da el 87 del Estatuto General, no tiene su otro cargo, porque las propias normas de los dos estatutos, en eso concuerdan, establecen que cuando un funcionario es nombrado en un cargo que es incompatible con el que tiene, cesa en el que tiene, automáticamente por el solo Ministerio de la Ley. Entonces, desde ese punto de vista, si lo aceptó, yo creo que cometió un error bastante grande. Ok. Pero puede removerla. Puede hacerlo, puede hacerlo. Sí, porque aquí parece que también ella agrega también otro ingrediente más, que es que la funcionaria además está con licencia médica. Entonces, al parecer, el alcalde desearía removerla ahora. Sí. Lo que pasa es que si la funcionaria está con licencia médica es irrelevante. Si fuera maternal, ahí no puede. Pero como es una licencia médica, es irrelevante. La Contraloría lo ha dicho muchas veces. Entonces, ahí no arribaría a puerto por esa vía. Si está a punto de irse, yo creo que debiera negociar con el alcalde, para no perjudicarla, para que no pierda su derecho, debiera negociar en que le den una contrata de escalafón profesional hasta que le toque irse. Con eso se resolvería el tema parcialmente, porque no va a tener el mismo grado que tendría si fuera la Dideco, pero por lo menos podría resolver la situación y poder irse
sin problemas. Bien, seguimos con este, como dijiste tú, que el diálogo conduce a la luz. Bien, ¿puede discutirse si se pide renuncia por decreto? Pregunta Hernán Valenzuela, ya que jurídicamente solo estoy solicitando una expresión de voluntad. ¿Es muy fina la discusión? ¿Habrá jurisprudencia que exija el decreto? Hay jurisprudencia que exige el decreto en los dos casos y exige la notificación de los dos decretos. Pero cuando el funcionario ha dejado de ir a cumplir sus labores, la Contraloría entiende que se entiende notificado, aunque el decreto anterior esté mal o haya habido problemas, ha entendido que cesa en el momento en que dejó de ir, porque ahí se había enterado de su cese, ¿ya? Pero, ojo, ahí hay un detalle que no es menor. Las resoluciones municipales son las del artículo 12, no hay otras. Una carta, un oficio, nada. Jurídicamente no tiene valor. Yo he peleado esos temas en Contraloría, ¿ya? Y los he ganado a favor de funcionarios, ¿ya? Y me han reconocido el pago de las remuneraciones hasta el momento en que estuvo yendo a trabajar, que fue mucho después del decreto. Bien, otra consulta. ¿La solicitud de renuncia aplica para el administrador municipal? Lo anterior, pues el dictamen 232 del 2002 de la Contraloría General de la República señala que tratándose del cargo de administrador municipal no procede la petición de renuncia por la autoridad edilicia, sino que la causal de cese de funciones es la remoción. Sí, ahí expresamente está la remoción, pero yo prefiero asegurarme y esperar a darme la vuelta completa. Ok. No se pierde nada. Bien, la decisión del Consejo Municipal, esta es una nueva consulta. Esperamos un poco. Hay una consulta que figura como ELI a todos los panelistas que recién la estoy viendo en el chat. Y sospecho que es la de la funcionaria que fue nombrada directora de IDECO. Y ella pone entre paréntesis suplente. Si fue nombrada como suplente, no pierde nada. Vuelve a su cargo sin ningún problema. ¿Ya? Que es un detalle que no es menor. Vale decir, cesando la suplencia, de inmediato, pero ahí no es que le pongan término a un cargo de exclusiva confianza. Lo que hace el alcalde es que nombra un titular y automáticamente ella va a dejar de hacer la suplencia y va a volver a su cargo de planta. Era bueno aclararlo. Muy buena aclaración. Hernán Valenzuela retoma diciendo, ¿la decisión del Consejo de que exista administrador municipal para luego ser provisto es única o debe manifestarse en cada periodo alcaldicio? Es única. Es única. Es única porque el cargo pasa a estar en la planta de personal. Que ahí además con la ley 20.928 a través de las instrucciones de la Contraloría, por ignorancia a mi juicio, de los equipos actuales de la Contraloría, se cometió un error enorme y una aberración, porque se dijo que administrador municipal y juez de policía local tenían que tener 2 grados menos que el alcalde. Y ahí hay normas legales expresas que establecen que esos dos funcionarios, la 15.231 y la 19.602, establecen expresamente para esos dos funcionarios que tienen el grado más alto del escalafón directivo. ¿Y quién determina el grado que tenía? Cuando uno creaba el cargo o cuando hace la planta por la 20.922, es el alcalde. Esa es una potestad del alcalde. Y la Contraloría la desconoció. Incluso me tocó escuchar comentarios en reuniones que tuvimos cuando estábamos discutiendo temas de planta con funcionarios de la Contraloría. No, es que los alcaldes se avivaron cuando con la ley 19.602, cuando les facultó para crear el cargo. Y lo crearon con un grado menos que ellos para los efectos de arreglar a su funcionario de confianza. Y eso no es así.
A esa época ya existía el cargo de juez de policía local. Y en el grueso de los municipios ya tenía un grado menos que el alcalde en esa época. Entonces, el administrador municipal, por un tema de jerarquía, tenía que ser creado en el mismo cargo. Y también omiten varios temas. El administrador municipal es un funcionario que tiene una dedicación exclusiva en la práctica. No puede tener ninguna labor, función, tarea dentro de la administración del Estado, sea remunerado o no. ¿Y a qué obedece eso? A que el administrador municipal, y eso está muy claro en la historia de la ley 19.602, es un gerente. Y fue establecido como un gerente para que él se ocupara de todo lo interno y el alcalde se preocupara de hacer la gestión política. Y de lo administrativo se encargara el administrador municipal. Y eso la Contraloría lo vio por esa vía. Yo creo que en general los municipios se allanaron al criterio de la Contraloría con eso para poder sacar sus plantas. Pero estaba errado, y si eso se hubiera judicializado, yo creo que se habría llegado a buen puerto con una buena defensa. Marcelo, bueno, comentan aquí también que es muy pertinente tener un estatuto nuevo, que ojalá también se den ciertas directrices en la nueva constitución. Y hay dos preguntas que voy a unir, porque hablan más o menos de lo mismo, y tú ya también te adelantaste en cuanto a pedir la renuncia o desaforar a funcionarios que pertenecen a un gremio. Eso es de confianza. Sí. Bueno, otra nos dice, bueno, están dando su correo electrónico, ¿puede subrogar un abogado a contrata cuando el director jurídico cese en funciones y no hay abogados de planta en el municipio? Jurídicamente un contrata no puede subrogar. Ahí lo razonable es que si el cargo existe en la planta, se le dé la suplencia de esa subrogante y después vuelve a su subrogancia, perdón, a su contrata cuando nombren un titular. Eso se puede hacer, ¿ya? Va por ahí, pero esa es un poco la salida. Aquí hay una observación de Francisco Humá, dice, buenas tardes, respecto al nombramiento de funcionarios de planta en cargos de confianza, la Contraloría Regional de los Lagos, el año 2020, estableció que se ajusta a derecho el nombramiento. Augusto Prado dice, en el caso del director de educación... Espera un poquito. ¿Ya? No conozco el dictamen de la Contraloría Regional de los Lagos. ¿Ya? No lo conozco. Se me ha hablado mucho, pero nunca he tenido acceso al texto. Yo sospecho que debe ser más o menos similar a lo que hizo la Contraloría hace poco tiempo atrás cuando hizo una consulta a la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Ya? Sí. Y debe ser que le dijo, oiga, usted por la jurisprudencia nuestra puede nombrarlo en suplencia o subrogancia. Pero no creo que haya dicho que a un funcionario se le nombre como titular del cargo de exclusiva confianza y una vez que cese puede volver a su cargo, o sea, se le guarde, porque ahí hay incompatibilidad establecida en la ley. Y para ir en contra de la ley expresamente por este tema que yo les decía un poco de la no discriminación, es la Contraloría General la que deberá sacar el dictamen. No tengo claridad del texto. A mí también en un momento se me dijo, oye, no, la consulta que hizo la Asociación Chilena le dijeron que se podía. O sea, siempre se va a poder. Puede ser nombrado, pero pierde el cargo. ¿Por qué? Porque el artículo 84 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales establece expresamente que un empleado puede ser nombrado en otro cargo, pero cesa por el solo ministerio de la ley en el cargo anterior, desde ese nombramiento. Entonces, desde ese punto de vista, puede ser nombrado. El problema es que pierde su carrera funcionaria, salvo que se haga por la vía de la suplencia o la subrogancia, como les expliqué antes. Marcelo, Augusto Prado dice, en el caso de un director de educación concursado por alta dirección pública, ¿qué ocurre en ese caso? La estabilidad de esos cargos por el tiempo del concurso se ha relativizado.
y se permite que se vayan sin indemnización antes, porque igual son de confianza. Ahí hay un problema grande en cuanto a la alta dirección pública en función de lo que se pretendía y lo que se logró. Con la alta dirección pública lo que se pretendía era generar algo como ocurre en algunos países europeos, por ejemplo Francia, en que hay una estructura de la administración del Estado que es estable y que es de un nivel intermedio. Y cambian los de arriba, cambia el ministro, el subsecretario, etcétera, pero hacia abajo hay una estructura estable y son funcionarios de carrera. Esa es la gran diferencia que hay, ¿ya? Porque acá, cuando se estableció la alta dirección pública, se dejó la puerta abierta. Marcelo, otro Marcelo, Marcelo Venegas, nos dice, Dideco tiene hija electa concejal. ¿Puede continuar en el cargo? Si la Dideco estaba desde antes en su cargo, sí. No opera la inhabilidad. Por cuanto no puede verse afectada la funcionaria, no puede verse afectada por el hecho de que su hija haya sido elegida en un cargo de elección popular. Hay abundante jurisprudencia de la Contraloría. Yo en una ocasión fue un reclamo que hizo un concejal, que el otro concejal tenía contratada, estaban en planta, estaba un tío, estaba una hermana a contrata y otra hermana honoraria de la municipalidad. Cuando él asume, pidió que se les echara, etcétera, y yo saqué un informe jurídico cuando era director jurídico de la municipalidad, en que dije que no correspondía. Y él se fue a la Contraloría a reclamar a este concejal que quería que echaran a la familia del otro concejal, porque tenían disputas entre ellos. Y la Contraloría nos dio la razón y ratificó ese criterio porque además hay estricto expreso en la ley 18.575. Así que no hay problema con eso. Lo otro que les iba a decir, cuando no hay abogado en la municipalidad que pueda asumir el cargo, la solución sería darle la suplencia. Y si no tuvieras el cargo de director jurídico y tienes abogados a contrata, la Contraloría es tolerante. Tolera que esa función de dirección jurídica la asuma un funcionario a contrata, porque no lo tienes en planta. Era aclarar un poco lo de lo anterior. Sí, esto también unido a lo que hablabas anteriormente, dice también en el caso del director de salud, que accedió al cargo por concurso público. Es un poco lo mismo. Uh-huh. Lo mismo. Y lo mismo también pasa con los secretarios generales de las corporaciones. Porque los secretarios generales de las corporaciones, ¿ya?, no se rigen por normas estatutarias, se rigen por código de trabajo. Entonces, se dan. Y como tienen funciones de gerencia, ¿sí?, de administración o gerencia, opera expresamente la causal del 161, el inciso segundo, si mal no recuerdo, del Código del Trabajo. Bueno, acá vienen varias preguntas relacionadas con el foro maternal, Marcelo, de ¿Sí? funcionarios a confianza. Nos cuentan que el ex Dideco negoció ya su fuero maternal para salir de la municipalidad. Isabel Cornejo Catalán nos dice que ella estima que sería susceptible de procedimiento de tutela laboral el tema de no respetar el fuero de la Dideco. Y Claudio Vargas Sandoval nos dice, hola, necesito saber, bueno, aquí sale un poquitito del tema, incompatibilidad en el administrador municipal ejerza cargo de SECPLAC, subrogante. No puede. La Contraloría ha sido muy categórica y ha interpretado a rajatabla la norma del artículo 30 de la Ley Orgánica Constitucional, introducida de municipalidades, introducida por la 19.602, que establece que no puede tener ninguna otra función, tarea o empleo dentro de la administración del Estado. Y desde ese punto de vista, incluso la Contraloría, en caso de un administrador municipal que era abogado, y no tenían abogado en ese momento en la municipalidad porque estaba de vacaciones, el único abogado que había, él asumió el patrocinio y poder de causas de la municipalidad, el administrador, y la Contraloría le ordenó renunciar a ese patrocinio y poder. Así es. O sea, a mi juicio no podría entrar a subrogar al SECPLAC, no podría entrar a cumplir dos funciones.
Y su función es esa. Ahí la ley es clarita. Acá nos habla Carlos Sánchez, dice, en el caso del directivo de planta, que es nombrado en un cargo de confianza por el periodo y con remuneración acorde al grado asignado para esa función directiva y no al grado que tiene por planta. A ver, Pedro, No se entendió muy bien la... No Dice, entendí. un directivo de planta puede ser nombrado en un cargo de confianza por el periodo en el que sea nombrado, dice, y con remuneración acorde al grado asignado para esa función directiva y no al grado que tiene por planta. O sea, yo entiendo que se le nombra, por ejemplo, SEPRA, ya que estábamos poniendo el ejemplo. ¿Ya? SEPRA. Y pasa a cobrar su remuneración como SEPRA. ¿Ya? Eso se puede hacer. Depende de la forma en que se hizo. Si se le nombró como titular del cargo, perdió el cargo de planta. Después no vuelve, no puede volver. Si se hizo vía suplencia, no hay ningún problema porque recibe las diferencias de remuneraciones como suplente. Así que en eso no hay problema. Y los cargos municipales, en la excepción que da el artículo 85 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, establece expresamente la compatibilidad con cargos de subrogante o suplente. Vale decir, puede asumir un funcionario de planta la suplencia de otro cargo. Nuevamente, espectador anónimo nos dice, si un funcionario de planta ingresado el año 2013 renuncia el 2017 para ir a contrata con mejores condiciones, ¿los nuevos alcaldes pueden prescindir de sus servicios a fin de año, sabiendo que la Contraloría menciona 2 renovaciones como condición permanente? Tendría que... A ver, ahí hay 2 criterios, porque él pasa a ser un contrata, que está desde el 2017. ¿Ya? Vale decir, tendría el principio de legítima confianza que da la Contraloría. No el que da la Corte Suprema, porque ahí ha habido variabilidad en los temas. Cuando son 10 años, hay certeza absoluta. Entre 5 y 10, últimamente ha habido mayoría en la tercera sala para coger los recursos de protección. Entre 2 y 5, es ahí donde está el problema a nivel de Corte Suprema. Hay varios que han sido rechazados. ¿Ya? En cambio, en la Contraloría le va a reconocer probablemente la legítima confianza, salvo que se ponga término en los términos del instructivo que sacó la Contraloría para el término de las contratas. Y hay que tener presente algo. La Corte Suprema, la reiterada jurisprudencia en los casos en que reconoce el principio de legítima confianza a funcionarios a contrata, a diferencia de lo que hace la Contraloría, ha dicho que el funcionario a contrata solo puede ser removido por calificaciones deficientes o sumario administrativo, destitución en sumario administrativo. En cambio, la Contraloría tiene una manga un poco más ancha. Incluso la Contraloría, si el funcionario contrata en noviembre, perdón, que es cuando hay que hacerla, se le renueva por 3 meses y después no se le renueva nuevamente, la Contraloría ha dicho que él tenía el derecho a ser contratado por todo el año hasta el 31 de diciembre. Y que el plazo de 10 días que establece el artículo 156 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, ante la Contraloría, estaría vencido y lo saca por extemporaneidad, porque es usted dio reclamado cuando lo renovaron por 3 meses. No venga a reclamar ahora. Y la gente se queda mirando al cielo. Por eso ahí hay que tener ojo con eso. Bien, también nos pide que profundices el tema del decreto de remoción. Aquí Cecilia Barahona nos dice, fui de IDECO en la Municipalidad de Fresia, yo había presentado mis vacaciones, que son 26 días, y no me las respetaron y solicitaron mi renuncia y no la presenté. Declararon vacante el cargo y no me quieren pagar las vacaciones. ¿Se puede hacer eso? No le corresponden las vacaciones. Si el problema es que las vacaciones en el sector público no son compensadas. Okay, no pueden compensarse con dinero.
El único caso en que puede compensarse con dinero y es por una aplicación supletoria del Código del Trabajo, y es una materia que no está regulada íntegramente en la ley 19.070, es a los docentes. Incluso hay hartos fallos de la Corte de Cortes y que fueron confirmados en su momento por la Corte Suprema, no me metí últimamente en el tema, que les reconoció el derecho a feriado proporcional a los docentes. Marcelo, bueno, aquí ya tú respondiste esto. A propósito de la función exclusiva del administrador o director de control, ¿puede el administrador subrogar a la SECPLAN o director de control? Eso ya está respondido. Atendido el estado de la pandemia, ¿le es exigible a un DAEM el cumplimiento de su convenio ADP para en caso de incumplimiento fundamental la desvinculación del director? A mi juicio, sí es exigible. Sí es exigible, salvo que haya habido razones efectivas de fuerza mayor que no hayan permitido cumplirla. Obviamente que sí. Las partes del cumplimiento, decía, en relación con el tema de la asistencia efectiva de los alumnos, etcétera, obviamente que ahí hay fuerza mayor. No se le podría exigir, pero hay otros aspectos que sí se le podrían exigir, tanto al director de escuela, que es el que está por el concurso de alta dirección pública. ¿Por qué? ¿Sí? Bueno. Una observación aquí de Janet Fuentes, dice, si el DAEM es sacado antes de terminar el plazo y se nombra una directora mientras se llama nuevo concurso, la profesora perdería la planta. Juan Carlos Anabalón dice, por favor aclarar, esto también fue respondido, si un funcionario al ejercer una suplencia, al término de su suplencia, ¿puede continuar en su cargo contrata? Depende del alcalde. Rafael Perea Castañeda dice, consulta, un alcalde asume ipso facto como presidente de una corporación municipal y debe ser ratificado en el nombramiento en acta de asamblea general o extraordinaria. Pregunto en virtud, dice, del DFL 1-3063 del mismo estatuto de la propia corporación municipal. En realidad no entiendo acá la pregunta, fíjate. ¿Dónde está? ¿Quién la hace? Porque yo tengo acá Rafael Perea Castañeda. ¿Ah? Rafael Perea Castañeda. Rafael, si estás por ahí, si puede aclarar la pregunta más adelante. Luego dice, si la administradora municipal tiene un bebé... Espera un segundito, que la estoy buscando esa para que nos vayamos directo a ese tema. Está en el chat de pregunta y respuesta, porque también tenemos un chat que esperemos que la aclare mejor, ya. Si la administradora municipal tiene un bebé, ¿el nuevo alcalde puede sacar del cargo o debe esperar el término del foro maternal? También fue respondido. Sí. Víctor Hugo Montalva Peña, ¿pero otro cargo directivo puede subrogar al administrador o ejercer ambos cargos? Sí, si no es titular. El titular, el administrador municipal puede ser subrogado y corresponde que sea subrogado. Acá y ahí podría seguir desarrollando sus otras labores, que es lo usual en los municipios, porque siempre faltan funcionarios directivos. Oye, Marcelo, tenemos muchísimas preguntas. Muchísimas. Entonces, mira, me das un minuto, yo vivo solo con mi hija menor, y me estaba llamando recién, entonces no sepa qué es. Me das un minuto y vuelvo, ¿ya? Sí. Vamos a revisar por mientras el chat, el otro chat. También hay preguntas acá. A ver, buenas tardes, desde Chihuayante nos dicen. Saludos, ¿qué sucede si la planta a los cargos de confianza se les puso requisito de experiencia 3 años? Si nos pueden hacer las preguntas jurídicas en el chat de preguntas y respuestas, sería mejor para ordenar, porque tenemos en este minuto 49 preguntas en fila, en la cola. Saludos de Quinchao. ¿Puede un funcionario que ejercía labores como docente en corporación municipal, liceo, asumir cargo de confianza con permiso, sin goce de sueldo, y al término del mandato, 4 años, retornar a su función anterior? ¿Pueden quedar cargos vacantes por tanto tiempo? Hay hartas preguntas que responder. Si lo hacemos por oficio, podemos sostener que es resolutorio. Puede que pasen las cortes, pero ya parece que fueron comentando lo que iba hablando Marcelo. No era nada, así que ya. Volvemos, cuéntame.
Bueno, hay unas que están repetidas. Estaba revisando el otro chat. Hay algunas preguntas que le vamos a pedir que la hagan en el chat de preguntas y respuestas, porque acá se pierden. Aquí la mayoría comentó algunas cosas que ibas conversando tú, Marcelo. Ya. Ya, entonces, retomamos. Decíamos, el cargo de director de salud municipal es concursado en una municipalidad. Sin embargo, el director anterior renunció y lo está ejerciendo un funcionario de la planta de salud. ¿Bajo qué figura se puede proveer dicho cargo con un nuevo funcionario? ¿Reemplazo, suplencia u otra? En el ámbito de la salud hay varias figuras, porque ahí se aplica supletoriamente el estatuto administrativo para funcionarios municipales. Así que se puede emplear alguna de las figuras del estatuto administrativo. No recuerdo exactamente si en la 19378 hay una figura especial de reemplazo. ¿Ya? No lo recuerdo ahora, no lo tengo a mano. ¿Ya? Pero en el peor de los casos, si es que no está regulado, se aplican las figuras del estatuto administrativo. Porque ahí sí tiene aplicación supletoria, a diferencia del estatuto docente. Mira, acá hay una pregunta interesante, consulta con respecto al PMG. Si el cargo de confianza renuncia el 26 de junio, el mes de junio se paga proporcional. Sí. ¿Hay dictamen al respecto? Sí, sí, hay varios. En general se pagan todas las remuneraciones y entre eso está el PMG proporcional. Bien. El cargo de confianza se encuentra en tramitación de pensión por invalidez. ¿Se puede poner término a su nombramiento? A mi juicio, sí. Sería, lo que sí es como bien, es como darle en el suelo, pero jurídicamente se podría. A ver, parece que no estamos repitiendo. A ver, Consuelo Ursúa. Hola, consulta, un funcionario de exclusiva confianza, si no renuncia y hay cambio de alcalde, el nuevo alcalde mantiene el funcionario de confianza de la administración anterior, ¿será necesario un nuevo decreto de designación o basta el primero? No, no por es el necesario, alcalde. basta con el decreto que está, si él se mantiene en su cargo mientras no lo hagan cesar. Con el del anterior alcalde. Con el del anterior alcalde, ahí no tiene que haber un nuevo acto. Yo fui director jurídico de municipalidad, yo comencé a ingresar a los municipios en el año 93, y fui director jurídico y el alcalde perdió la elección, y el nuevo que asumió me pidió que me quedara, y no hicimos ni un decreto adicional si no corresponde. Y ahí me quedé hasta que renuncié. Y después me fui a otra municipalidad y después ya me salí del ámbito municipal como funcionario. Marcelo, Sebastián Ollarse Asensio nos dice, hola, buenas tardes. La duda que tenemos como municipio es que la municipalidad no se acogió a la ley 20.922, plantas. No hizo planta. No hizo planta. Y en la actualidad no existe unidad jurídica. Al ser un cargo de confianza, ¿cómo es pertinente realizar el nombramiento de ese funcionario? Interpretando el artículo 15, 16 y 17 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Si no tienes el cargo, no lo puedes crear. La dirección jurídica no fue de los cargos que la ley 20.742 facultó para crear, en cuanto a unidades esenciales. Pese a ser de confianza, no lo puedes crear. Y la única figura que tienes es actuar con una asesoría de honorarios y o, bueno, mezcla, un trata. Por ejemplo, yo tengo municipios que asesoran honorarios y tienen un director jurídico que en la práctica es un funcionario de contrato y firma todo y la Contraloría nunca les ha puesto problema, porque no puedes dejar sin un abogado que asuma la responsabilidad por no estar el cargo en planta. Buena nueva, hay un proyecto de ley que va a permitir crear los nuevos cargos en planta, que se aprobó, la pandemia lo ha afectado mucho ese proyecto de ley, que yo redacté uno y se fusionó después con otro, y ese proyecto de ley ya salió de la Cámara y está ahora en el Senado durmiendo el sueño de los justos. Creo que la asociación iba a pedir que se reactivara. Estaba mandando un oficio por lo que yo me enteré, correo de la bruja, ¿ya? Pero podrían eventualmente hacer planta ahora. Y es un absurdo no hacer planta porque permite ordenar la municipalidad. Dime. Dame un segundito. Perdón.
Nos dicen Marcos Roa. También esto también fue relativamente ya discutido. En el caso de licencia médica de la ley de accidente del trabajo, ¿también se podría poner término a un cargo de confianza? ¿Algo que A mi acotar, juicio Marcelo? sí, a mi juicio sí. A mi juicio sí, porque es una licencia médica, pero no te genera un fuero especial que sea reconocido a los funcionarios públicos en forma expresa. ¿Ya? Así que a mi juicio podría darse. Bien, luego Natalia Altamirano. Saludos desde Quinchao. ¿Puede un funcionario que ejercía labores como docente en corporación municipal, liceo, asumir cargo de confianza con permiso sin goce de sueldo y al término del mandato, 4 años, retornar a su función anterior? ¿Se entendió? Sí, se entiende. No, ahí hay una incompatibilidad también, que es un absurdo. Si yo creo que estas incompatibilidades hay que morigerarlas. Yo creo que hay que tener normas similares al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en que hace compatible incluso las contratas con los cargos titulares. ¿Ya? Se hace compatible cargos directivos y cargos de exclusiva confianza. Entonces, desde ese punto de vista, hay que ir hacia allá. Marcelo, aquí me hicieron una pregunta para ruborizarme. Ya. Ruboriza. ¿Es requisito ser tan bella e inteligente para ser presentadora? Yo Bien. creo que no es requisito, pero nosotros tenemos la suerte. Sí. Bien, a ver. Un poco machista el comentario. Bien, Carlos Sánchez dice, ¿director de control puede subrogar al administrador municipal y al alcalde? El director de control puede subrogar al alcalde, podría subrogar El segundo de la línea. al administrador. Lo que sí a veces se va a producir un problema con el director de control y el administrador, porque muchas veces el control tiene que tomar, tiene que visar o revisar temas que vienen de la administración. Claro. Entonces aquí se podría generar una suerte de conflicto, pero jurídicamente podría hacerse. No, aquí está esta pregunta de Perogrullo. Si existe unidad jurídica en el municipio, el alcalde que llega puede contratar o traer un asesor jurídico externo. Obvio. Director de control. Ya, esa la leí. Ricardo Cortés. ¿Puede un profesor que asume la dirección del DAEM, siendo su esposa profesora en un establecimiento municipal de la misma comuna? De ahí nos fuimos a otro tema. Depende si él era docente en la misma comuna antes. Si era docente no habría problema, porque no le puedes quitar el derecho a ser promovido. Mira, yo recuerdo un caso que es muy especial de un alcalde que lo defendí en el Tribunal Calificador de Elecciones, me pidieron que lo defendiera cuando venía removido, que entre las acusaciones que tenía estaba la de haber nombrado a su cónyuge, de la cual estaban separados, de hecho, a su cónyuge como directora en esa época en que eran cargos que el alcalde llegaba y los nombraba, ¿ya? De un establecimiento, y ella era docente en la municipalidad. Primero le dieron como una suerte de encomendarle la función y después la nombraron. Este alcalde firmó el decreto. A mi juicio, ella tenía todo el derecho a asumir el cargo porque no se le podía cortar su carrera dentro de la municipalidad por ser cónyuge del alcalde. El tema es que el alcalde tenía que inhabilitarse y todas las decisiones respecto a ella tenía que tomarlas el subrogante y no lo hizo. Pero, obtuvimos fallo del Tribunal Calificador de Elecciones en que estaba ese y un montón de temas más. Entre otras estaba el tema de que había tenido una guagua con una funcionaria con la cual salían usualmente en comisión de servicio los dos. ¿Ya? A ese nivel era el tema, ¿ya? Pero la Corte, ¿qué declaró? Dijo que era una falta menor, porque efectivamente tenía el derecho, que fue un error administrativo el haber firmado ese decreto. Y no lo removieron. Tenía también una empresa que cobraba en Santiago permisos de circulación, y la empresa se fundió con las platas. Daba otro Lo salvamos en esta ocasión.
Marce, mira, acá Rafael Perea nos aclaró su consulta. ¿Mm? La pregunta es, si el alcalde en virtud del DFL 1-3063, específicamente artículo 12, último párrafo, puede asumir ipso facto como presidente de una corporación municipal, además considerando que el estatuto de la misma corporación contempla que el alcalde por derecho propio debe ser el presidente de la misma corporación. Sí, lo asume. Ah, claro. Jorge Martínez Oñate, si eso fuera posible, ¿qué funciones puede desarrollar el externo, tomando en consideración que el abogado interno, es que este tema ya no es No, pero de... dilo, pero plantearlo igual, si la idea es aclararlo. Si no sé, les voy a decir, oye, no sé. Yo en eso creo que tengo algo de honestidad. Todavía me queda algo en la vida. Es que me parece que Jorge Martínez había consultado si el alcalde podía traer un asesor externo, abogado, si no había Sí, unidad jurídica. Parece que eso era sí, el tema. pero a lo Y ahora, mejor claro, léela de nuevo, la que leíste. es que sabes que se me perdió, pero es eso. Aquí está. Si existe unidad jurídica, existe. El alcalde que llega puede contratar o traer un asesor jurídico externo. Le dijimos que sí. Luego dice, si eso fuera posible, ¿qué condiciones puede desarrollar el externo, tomando en consideración que el abogado interno desarrolla las funciones propias del municipio? Eso es distinto. Mm. Una cosa es que haya un director de asesoría jurídica y ese se mantuvo, o el alcalde nombró un director de asesoría jurídica, pero también puede perfectamente contratarse una asesoría externa, porque las labores de la dirección jurídica, y es que de común ocurrencia, incluso los municipios más grandes que tienen direcciones jurídicas muy potentes, ¿ya? Porque muchas veces no hay especialidad para determinadas materias, se requiere apoyo. Yo muchas veces, por esta vía de asesorías externas, ya hay directores jurídicos nuevos o directoras jurídicas, en un plazo más o menos de un año y medio, las hemos ido preparando y las hemos ido dejando bien encaminados en el tema. Y eso se puede hacer, y siempre se va a tener, puede ser para hallar juicios, puede ser también para prestar una asesoría permanente en ciertas materias, todo depende del objeto que tengan. Incluso hay servicios de esos que pueden ser contratados por servicios personales especializados. Artículo 107 del Reglamento de Compras Públicas. O sea, eso se puede existir esa dualidad. Bien. Carlos Sánchez, un funcionario que se adjudica una planta siendo cargo de confianza, ¿por cuánto tiempo puede continuar como director o cargo de confianza, ya sea suplente o subrogando? Ay, se me cambió la... Espérame. ¿Y en este periodo de subrogancia o suplencia se le puede pagar la diferencia de remuneraciones entre el grado de planta y de confianza? Ahí hay una cosa clara. El funcionario puede concursó y pasó a ocupar un cargo de planta. Esa es la figura que imagino yo. Eso es perfectamente válido. Y si el cargo después está vacante, el alcalde puede disponer la suplencia. La suplencia, de acuerdo con el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, puede tener una duración de 6 meses. A los 6 meses hay que proveer el cargo. Pero muchas veces la Contraloría no toma ese tema tomando conocimiento, y otras veces ni siquiera se da cuenta. En la medida que no haya un reclamo a la Contraloría, puede seguir en la práctica, ¿ya? Incluso muchas veces nombran a un funcionario por un tiempo, después lo sacan en el cargo de confianza y después vuelve a hacer la suplencia del mismo funcionario, que al alcalde le interesa que esté como suplente. Y le corresponde la diferencia de remuneraciones, por supuesto. Marcelo, perdón. Te cuento que tenemos 72 preguntas más. Yo no sé cuánto tiempo tienen ustedes. Yo sí, pero te iba a proponer que si no alcanzamos a hacer otro live quizás la próxima semana y lo anunciamos con tiempo, porque son muchas las preguntas. Vamos a estar hasta las 7:30, quedan 15 minutos. Bien, las inhabilidades del Estatuto Administrativo Municipal aplican a directores de confianza, ejemplo que tengan vínculo matrimonial. A ver, que no te escuché, estaba leyendo acá otro.
En el caso de las inhabilidades del Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, ¿aplican a los directores de confianza, ejemplo, que tengan vínculo matrimonial? Sí, se aplica a todo. Lo que sí hay, espérate, lo que sí ahí hay un detalle, ¿ya? Hay que ir desde cuándo venía, si había funcionario o no, hay que ir las épocas, para aplicar la 18.575. Ahí, la madre de todo es la 18.575 y hay una regulación también en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. ¿Ya? Pero eso es el tema, ¿cachai? No podría haber desempeño. Otra pregunta. Hola, quisiera saber si en el caso del decreto de nombramiento de un funcionario de exclusiva confianza no sale explícitamente. Espérate un detallito, ¿eh? Un detallito. Lo que pasa es que ahí también hay un detalle. El hilo se tendría que cortar por lo más delgado. Tendría que salir el otro funcionario, ¿ya? Pero si un funcionario, a mi juicio, se gana un concurso, y es un tema que es discutible en todo caso, se gana un concurso o es nombrado en un cargo de exclusiva confianza, o sea, el que tenga a su cónyuge trabajando en la municipalidad, a mi juicio, no le inhabilitaría. Lo que sí hay que procurar que no exista una relación de dependencia. Es un tema que podría discutirse en la Contraloría. No garantizo resultados, pero podría discutirse. Mira, aquí tengo una pregunta que me llegó. Dice, un funcionario que se adjudique una planta... Ah, parece que te la contestamos. Ah, no, a ver, pues la voy a repetir. Un funcionario que se adjudique una planta haciendo cargo de confianza, ¿por cuánto tiempo puede continuar como director o cargo de confianza, ya sea suplente o subrogando? No, eso lo contestamos. Ya la contestamos. Si un funcionario con fuero de una corporación que es electo como concejal puede hacer ambas funciones o debe renunciar a la corporación y previamente asumir como concejal. No, porque ahí se te produce la incompatibilidad. Ultra recurrente. La incompatibilidad no da, porque él no puede tener como concejal esa calidad. Y él decidió participar en una elección popular. Exacto, a mí me acaba de llegar... Otra pregunta que estaba viendo, me decían que si no se respetaba el fuero maternal de una IDECO, si era susceptible de tutela laboral. Absolutamente. Absolutamente. Más con la última modificación en la materia. Bien. Marcela Martín. Hola, consultaba por mi caso como administradora municipal. Me quedaban días administrativos los que solicité y quedaron decretados a contar del día 29 de abril hasta el 5 de julio. Me enviaron una carta, ella era la persona que hizo la anterior consulta, Sí. ya, que ella era administradora municipal, no era de IDECO. Me enviaron una carta certificada de la cual no sé el contenido en que me despiden, así dice, siendo que mi renuncia estaba presentada a contar del 6 de julio, posterior al término del permiso administrativo. ¿Puede revocar mis días administrativos y despedirme que mi renuncia ya estaba presentada? Sí. Oye, ahí también hay un tema, o sea, ¿puede también un funcionario de confianza renunciar después del 28 de julio sabiendo que el día 28 asume un nuevo alcalde y que va a traer también sus funcionarios de confianza? Puede hacerlo, pero va a depender de la voluntad del alcalde de mantenerlo o no. Claro. Y el alcalde puede ponerle término y no tiene derecho a esa compensación. Ángelo Suazo, ¿a los cargos de confianza se les puede poner requisitos adicionales a los exigidos por ley de 3 años de experiencia? Sí, en la planta se puede, en la planta de personal. Ahora bien, yo no aconsejo poner requisitos para cargos de exclusiva confianza, requisitos adicionales, solamente los legales, porque en el fondo es amarrarse solo. Tengo casos de alcaldes que tienen plantas en las cuales se pusieron requisitos a todos los cargos de confianza y resulta que ahora no los puede ocupar porque no tiene quien cumple los requisitos. Eso es complicado. A ver, disculpen, dice Sebastián Ollarse, me quedo con una duda. ¿Qué sigue la misma línea anterior? ¿Se puede contratar al funcionario para realizar funciones de asesor jurídico como media jornada a contrata y la otra mitad a honorarios? Ya que la actual planta de la municipalidad no hay un estamento no hay
estamento profesional. Sí, se puede porque ahí no se topa, pero espérate un poco, porque las medias contratas, hay un tema de incompatibilidad. Déjame, busco la norma y te respondo. Rapidito, si la tengo abierto el estatuto. Esto es con jornada parcial. Y aquí hay el artículo 5º las establece y ahí hay una limitante. Está acá, pero hay una limitante. Ellos no pueden tener cobro de horas extraordinarias. No recuerdo si habrá dictamen de la Contraloría respecto a la compatibilidad de media contrata con un horario. Creo que son compatibles, ¿ya? Pero no, porque es un tema que se ejerce después de la jornada nada más. Yo recuerdo algo a propósito de la ley de planta, fíjate, en este tema de las medias contratas. Es que las medias contratas, ahí lo que pasa es que era la discusión que si las medias contratas tenían derecho a pasar a planta como planta completa. ¿Ya? Pero también hay cargos de planta que pueden ser proveídos a media jornada, a jornada parcial. Entonces va por ahí. Ya, hay preguntas que se repiten de diferentes formas, de personas que están en la planta, que tienen un hermano que salió concejal. No, se mantiene, eso no afecta. Súper respondido. La directora de IDECO está con suplencia en dicho cargo ya que tenía un cargo de planta en la misma dirección. ¿Cuánto tiempo podrá durar esa suplencia? O sea, la misma situación. La suplencia dura 6 meses, por ley. Sí. Favor, pido aclarar la siguiente situación. Funcionaria de planta de la DIDECO es designada directora suplente. ¿Cuánto tiempo ya? De nuevo, lo mismo. Víctor Hugo Montalva Peña, el cargo, ya, aquí parece que volvimos a lo mismo porque esto ya fue respondido. El cargo de director de seguridad pública, director de salud y de educación son de confianza. Sí. También dice, mira, me encantó la presentación y la disposición de don Marcelo Segura, y de la presentadora. Ojalá pudieran remitir algún correo, don Marcelo, para mantener contacto ante cualquier duda o consulta. Anótalo, compártelo. Mi correo es muy sencillo. Es mi nombre, marcelo@segura.cl. Okay. Y el mío es jsanchez@achm.cl, como Asociación Chilena de Municipalidades. Buenas tardes, una consulta. El DIDECO de una municipalidad fue elegido hace 2 meses como parte... mira, ya nos repetimos en las preguntas ya terminamos con esas preguntas y vamos a seguir un poco acá con el chat. ¿Ya? También se repite, Marcelo. A ver, Nelson Vázquez Villanueva. Marcelo, ¿podrías ahondar respecto de la inexistencia de los cargos en las plantas municipales del director de las unidades de salud y educación incorporado a la gestión municipal? Ese cargo de partida, como un cargo de exclusiva confianza, tiene que ser un cargo nominado. ¿Ya? Otra cosa es que el alcalde le asigna a otro funcionario a cumplir esas labores si no está creado el cargo. Pero eso es un cargo que se podía crear en la planta nueva. En las plantas que me correspondió hacer a mí, que hicimos hartas plantas con mi consultora, en muchos casos, en algunos casos lo establecimos, porque veíamos que la municipalidad realmente lo necesitaba. Pero si no está creado, no lo puedes llenar. Y tiene que ser cargo con denominación específica. Todos los cargos de confianza tienen que ser con denominación específica. Marcelo. Hola, jurisprudencialmente se conocen casos de tutelas laborales con sentencias desfavorables a la institución, promovidos por funcionarios de confianza, alegando nulidad de la renuncia. Acá tuvimos un caso, nos dice, pero no nos dice el nombre. No conozco casos así que hayan llegado. Si nos pueden mandar para compartirlo. Bueno, alguien dice llegué tarde, entonces el fuero maternal protege a las plantas de confianza. Sí. El administrador puede ser parte de la subrogancia de las direcciones, también fue respondido. Hay una persona que manda su correo. Buenas tardes, cargo de confianza, ¿tienen exclusividad en cuanto a sus funciones, a excepción del administrador municipal? No, se pueden asignar otras funciones. Pero si el cargo de confianza no está vacante y en consecuencia no opera la suplencia, ¿se puede designar a un funcionario contrata en el orden de subrogancia? No.
salvo que no tengas en la municipalidad funcionarios que cumplen los requisitos. Si tienes funcionarios que cumplen los requisitos para el cargo en la planta, tiene que ser uno de esos. Si no hay funcionarios que cumplan requisitos, la Contraloría te acepta por una situación de facto que la ejerce un contrato, porque no hay otra posibilidad. Ricardo Cortés dice, buenas noches, ¿puede el director de DAEM, un profesor, así dice, puede ser director de DAEM, un profesor, que su esposa trabaja en educación como profesora y encargada de convivencia escolar? Este tema Eso también lo lo habla. eso lo habíamos visto, ¿ya? Y depende de algunos factores. Yo creo que sí, en cuanto al ingreso, porque un cargo superior ingresaría por concurso, lo más probable. Entonces, desde esa perspectiva, no sé si estará, y hay que ver si también estaba antes ya en la municipalidad. O sea, estaba ya en la dotación docente, o estaba a contrato. Eso habría que ver y hilar bien fino ahí, porque si ya estaba, no se le puede cortar sus posibilidades de ascender en la carrera. Y lo que hay que procurar es que no haya relación de dependencia entre ellos. Esta consulta también está interesante. Sí. Perdón. Ada Molina Galleguillos. En el caso de un municipio que tiene en su reglamento interno varias unidades dependientes del administrador municipal, ¿puede ser subrogado por el funcionario que le sigue en el grado? ¿O le corresponde una encomendación de funciones como administrador? Puede ser subrogado, puede ser subrogado, ¿ya? Y si no hay administrador nombrado, el alcalde podría encomendarle las labores de administrador a otro directivo. Quizá me ha tocado ver harto eso en algunos casos en los cuales tienen una serie de requisitos que nadie cumple y no han podido conseguir, municipios chicos, no han podido conseguir un administrador municipal porque tienen quien se vaya para allá. Ay, sí. Por las lucas con ese requisito. María Elizabeth Tapia. ¿El alcalde puede ampliar el cargo de jefe de educación o de salud más allá de los 5 años? ¿Supeditarlo, por ejemplo, hasta que termine su mandato de alcalde? No, hay que concursarlo. Los cargos hay que concursarlo. Si no lo hace, estaría en falta. Soy Edmundo Bilbao desde Torres del Paine. Saludos. De los Bilbaos que eran dueños de la hostería antigua, hay que preguntarle. Dejó el correo, así que te voy a mandar un correo. ¿Los abogados honorarios pueden firmar documentos? Pueden firmar documentos. Lo que no pueden es tomar decisiones, pero pueden evacuar un informe y firmar un documento con ese informe que hacen. Un contrato. El tema está en el ámbito de las decisiones que debiera tomar un planta. Pero pueden hacerlo, pueden firmar documentos. Un honorario puede perfectamente firmar un informe que hace. Puede emitir una opinión. Marcelo, ya en virtud del tiempo voy a hacer la última pregunta y aquí también te mandan un comentario a ti para ruborizar. Dice, excelente Marcelo Seguro, un seco. Gracias y felicitaciones. Lina Celi nos dice, ¿puedes aclarar lo de los PMG proporcionales? ¿A los alcaldes salientes les corresponde entonces el pago proporcional? Y con esto cerramos la última pregunta. Las otras se repiten, ¿eh? Sí, igual no pueden hacer... corresponde para todo funcionario y el pago proporcional del PMG. Eso es un principio. ¿Por qué? Porque los funcionarios cuando cesan tienen derecho a la remuneración hasta el día del cese. Y el PMG es un componente remunerativo. A ver, voy a escribir mi correo y el tuyo antes de que nos vayamos porque lo están pidiendo. Como les decía en un comienzo de esta presentación, estamos en la Asociación Chilena de Municipalidades armando nuestras nuevas bases de datos con nuestros nuevos alcaldes, nuestros nuevos concejales, y por cierto también hay harto cambio de funcionarios municipales, sobre todo los de confianza, así que nos tengan un poco de paciencia y también nos ayuden, nos colaboren y nos manden sus contactos. Un correo electrónico, por favor, siempre decimos esto, que contesten, porque generalmente ponen correos de contactos que no ocupan y después nos dicen, oye, a mí no me ha llegado nada. Y algún celular.
Y también el que sea más diligente puede mandar también el de sus compañeros, el de los concejales, y así tenemos una red que nos sirva a todos de mejor manera. Quiero despedir y agradecer a Marcelo Segura, como siempre. ¿Quieres acotar algo, Marcelo? Sí. Da. Yo soy asesor externo de la asociación. Yo por muchos años me fui y volví ahora, hace poco, de nuevo. Y cuando volví, me incorporaron a los grupos de WhatsApp de todos los directores jurídicos que hay por distintas regiones. Yo usualmente no respondo preguntas por ahí, porque es una cantidad enorme de cosas que salen y uno se marea. Si quieren hacerme una consulta, mándenmela directo a mi WhatsApp por interno, o me mandan un correo, o me llaman. Yo en eso no tengo problema, ¿ya? Yo si no puedo contestar, no contesto, pero tiendo a devolver las llamadas. O me mandan un WhatsApp y ahí quedamos en contacto. Oiga, Marcelo, muchísimas gracias. Muy buena tu exposición, excelente respuesta, y creo que ha sido de muchísima utilidad en lo que esperamos en cada una de las cosas que hacemos como asociación. Y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Vamos a ir contestando con Marcelo, haciendo estos pequeños live con las preguntas que sean más recurrentes durante este tiempo. También estamos próximos a subir nuestro ciclo de capacitación. Es un curso especializado, lleva por nombre Fundamentos del Derecho Municipal, dirigido principalmente a nuestros nuevos alcaldes, nuestros nuevos concejales, los nuevos funcionarios municipales principalmente, no de forma excluyente, y vamos a tener también un seminario en conjunto con Chile Compras sobre licitaciones y compras públicas municipales. Tenemos también, como ustedes saben, nuestro ciclo de charlas municipales, vamos a hacer el tercero, y esta vez tenemos invitadas a grandes expositoras, doctoras en Derecho, les va a tocar la voz a las mujeres del derecho municipal. Les doy las gracias, como siempre, y mantengámonos en contacto. Que estén muy bien, buenas noches. Chao, Marcelo. Ya, listo, chao, buenas noches, que estén bien todos, chao. Chao, chao. Todos, todas y todes. Y Chao. todo. Chao.